Y a todas, bienvenidos a un nuevo webinar que ha preparado FEMPA en colaboración con Banco Sabadell. Lo primero quería dar los agradecimientos a José Fuster, director de Fondos Europeos y Sostenibilidad Territorial de este Banco Sabadell, y a Felicia Martínez, directora de Colectivos Profesionales y Empresariales. Este webinar que hemos preparado sobre sostenibilidad y financiación sostenible, vamos a dar un pequeño repaso a los conceptos. Introduciremos el autoconsumo y las energías renovables como un primer paso hacia la sostenibilidad empresarial. Reitero los agradecimientos a José Fuster, quien va a llevar todo el desarrollo de este webinar. Comunicar a los asistentes que nos pueden realizar las consultas a través del chat que tendréis en la parte inferior, y a la finalización de la exposición se dará respuesta a las mismas. José, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Voy a compartiros la presentación que vamos a ver, primero que nada. ¿La estáis viendo bien? Sí. ¿La veis, Antonio? No. ¿Se ve? No. ¿No? A ver, un segundo. Aquí, perdonad. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, pues os decía buenas tardes, ¿no?, a todos y gracias a FEMPA, como siempre. Como sabéis, pues bueno, mantenemos un acuerdo de colaboración, mediante el cual, pues además de la oferta preferencial de productos y servicios para asociados, tanto clientes como no clientes, de la que podéis informaros en cualquiera de las oficinas que tenemos, pues queremos acompañaros hoy pues, con un tema de actualidad, ¿vale? Daremos unas pinceladas sobre la sostenibilidad, las finanzas sostenibles, qué oportunidades representa y cómo podemos empezar a orientar nuestra empresa hacia la sostenibilidad. Empezando, como comentaba Antonio, con algo tan simple, entre comillas, ¿no?, como la sustitución del uso de la energía primaria no renovable por fuentes de energía renovables, ¿vale? Por tanto, ¿qué es la sostenibilidad? ¿Vale? Yo creo que no hay nadie en este foro, que ninguno de los que nos estáis escuchando ahora mismo, que no hayáis oído hablar o nombrar la palabra sostenibilidad. Pero si alguien nos pidiera que definiéramos qué es la sostenibilidad, estoy convencido de que encontraríamos algún problema para definirla, ¿vale? Sí, es verdad que tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado de este, con hacer cosas para no cargarnos el planeta, ¿no? Normalmente estas son las ideas que nos vienen a la mente cuando hablamos de sostenibilidad, pero hoy me gustaría daros una definición que está aceptada como tal, ¿vale? Podemos definir la sostenibilidad como la capacidad que tienen las generaciones presentes de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esto, que así a simple vista parece un trabalenguas, como os decía, es una de las definiciones de sostenibilidad más aceptadas y no es más que ser capaces de satisfacer nuestras necesidades hoy sin comprometer a las generaciones futuras y que ellas también puedan satisfacer sus necesidades porque no hemos agotado los recursos naturales, las materias primas, etc. ¿Vale? Por tanto, una vez vista o definida la sostenibilidad, ¿qué podemos decir que le aporta la sostenibilidad a mi negocio, ¿no? ¿Qué le aporta ser sostenible? Es obvio que la transformación de nuestro modelo de actividad a uno más sostenible pues comporta grandes retos que en algún momento pues, nos pueden hacer pues decir, ostras, no me voy a afrontar ya el tema de la sostenibilidad, lo voy a pasar un poquito de perfil, ¿no? Pero bueno, hay que ir mentalizándose y ser conscientes de que también representa una grandísima oportunidad para que las empresas se diferencien de sus competidores. Por lo tanto, hoy yo lo que os quiero trasladar un poco es
que veáis la sostenibilidad no como algo no lejano, porque es algo que ya ha venido para quedarse, otra de las frases muy manidas con respecto a la sostenibilidad, pero me gustaría que la vierais como una oportunidad, no como un reto ni como algo complicado a lo que enfrentarnos, ¿no? Como veis, tenemos 6 grandes ventajas u oportunidades que representa la sostenibilidad para nuestra empresa. La primera de ellas es el ahorro en costes. Es la palanca principal para las empresas y más en el contexto actual en el que estamos, se hace casi imposible, o sea, casi imprescindible, perdón, contar con mecanismos que nos permitan tener un ahorro energético, un ahorro en el consumo de agua y que hagan más económica la producción y nos reduzcan los costes fijos. Una segunda oportunidad sería establecer alianzas con otras empresas. Las grandes empresas apuestan y ya están apostando por la sostenibilidad y evalúan a sus proveedores por los mismos criterios. Por lo tanto, a la hora de establecer contactos y alianzas con otras empresas, pues vamos a tener más opciones de que nos elijan para trabajar conjuntamente si somos sostenibles. Porque estas grandes empresas lo que quieren es alinear todos sus grupos de interés en sus mismos intereses de sostenibilidad. ¿Vale? La tercera oportunidad que encontramos es que podemos ser más preferibles para las administraciones públicas, puesto que subvenciones y contrataciones del sector público pues van a ser cada vez más exigentes con los requisitos de sostenibilidad. Por lo tanto, los mejores adaptados pues van a jugar con ventaja. En algunas licitaciones, si no en todas, ser sostenible ya puntúa como uno de los requisitos para ser elegibles para realizar trabajos para la administración. Por tanto, todos aquellos que os habíais presentado alguna licitación de las administraciones públicas, pues ya lo sabréis, y si no, pues que lo sepáis, que ser sostenibles o tener una estrategia definida de sostenibilidad, pues va a puntuar mejor de cara a la administración pública. La cuarta ventaja u oportunidad que encontramos es la mejora en la reputación. Esto es indudable. Cada vez más consumidores tienen en cuenta la sostenibilidad en su proceso de compra. Y compartir valores con ellos, pues al final es una ventaja respecto a la competencia. La reputación vende, ¿eh? Quedaos con esta idea. Estoy convencido de que ya lo conocéis y que ya lo sabéis, pero la reputación vende. Vende a veces mucho más que el propio producto. Otra de las ventajas, otra oportunidad, es anticiparse a la normativa, ¿no?, que va a venir de Europa en materia de sostenibilidad. Todas aquellas empresas que sean capaces de adaptarse antes dedicarán menos esfuerzo en el último momento y podrán competir mejor. Este punto es muy importante y bajo mi punto de vista es clave, ¿no? Si somos capaces de anticiparnos al tsunami regulatorio en materia de sostenibilidad que va a venir desde Europa, nos vamos a encontrar en una mejor posición respecto a nuestros competidores, llegado el momento, ¿no?, de adaptarnos a ese nuevo entorno regulatorio. Y por último, el acceso a nuevos mercados. Ser sostenible nos va a permitir acceder a mercados clave como la economía circular, energías renovables, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Como os decía, un tsunami regulatorio está a punto de desembarcar con todo lo relativo a la sostenibilidad. Y bueno, voy a intentar explicaros de la manera menos farragosa posible, ¿no?, dos aspectos relativos con esta normativa. Por un lado, ¿qué es el estado de información no financiera o EINF?, que seguramente hayáis oído hablar de él. Y por otro lado, lo que es la taxonomía de la Unión Europea, en la cual pues también se identifican cuáles son las actividades sostenibles, ¿vale? Empezando por el EINF, el Estado de Información No Financiera, pues es un informe de gestión de la empresa o del grupo de empresas en el que se aporta
sobre todo información sobre cuestiones medioambientales, de personas, de derechos humanos, diligencia de vida y sostenibilidad, ¿vale? Es decir, se suministra información sobre cómo está obteniendo y generando beneficios la empresa, pero sin números. No estamos hablando de contabilidad, no estamos hablando de estados financieros, estamos hablando de todas aquellas actuaciones que realiza la empresa en materia medioambiental, personal, diligencia de vida y sostenibilidad, ¿vale? Por lo tanto, se trata de una herramienta con la que las empresas pueden transmitir cuál es su responsabilidad social corporativa, ¿no? Un aspecto que tanto los inversores como los consumidores, como os decía anteriormente, pues valoran cada vez más. Aspectos como el desarrollo sostenible, la diversidad, la igualdad, el respeto por los derechos humanos o el apoyo a los proveedores locales son elementos que se recogen en el EINF, ¿vale? Con este informe, como os decía, las empresas lo que muestran es la forma en la que obtienen sus beneficios y el impacto que tiene como consecuencia en la sociedad y en el entorno en el que desarrollan su actividad. Además, plasma también pues, la contribución de qué es lo que hacen las empresas para mitigar el impacto o el posible impacto negativo de su actividad. No todas las empresas, su actividad tiene un impacto negativo en la sociedad o en el medio ambiente, pero si lo tuviera o si lo hicieran, pues este sería el lugar donde plasmar qué estoy haciendo para mitigar ese impacto o cómo estoy contribuyendo a mejorar las condiciones sociales, económicas o vitales del entorno en el que me muevo, ¿no? Desde el 2021, el estado de información no financiera es obligatorio para ciertas empresas, para grandes empresas sobre todo, que cumplan pues, los siguientes requisitos durante 2 ejercicios consecutivos, que son tener más de 250 empleados, que la cifra total del activo del balance alcance los 20 millones de euros y que el importe neto de la cifra de negocios alcance los 40 millones de euros, ¿vale? Estas son, a día de hoy, los requisitos para las empresas que tienen que presentar obligatoriamente el EINF. Y bueno, en este punto podéis pensar, bueno, pero es que en España el 92% de las empresas son pymes o micropymes, por tanto, el EINF no es obligatorio. Y bueno, es cierto, ¿no? Es cierto que no es obligatorio y que apenas se le presta atención. No obstante, como os decía antes, va a haber empresas, ¿no?, más grandes que puedan ser clientes de estas pymes y que les vayan a pedir también información sobre lo que están haciendo en materia de sostenibilidad. Quizás no en formato de un informe estandarizado, pero sí para alinear su actividad y su grupo de interés, proveedores, clientes, consumidores, dentro de lo que es la sostenibilidad, ¿no? En definitiva, yo creo que a la empresa pequeña le va a beneficiar si tiene esta información preparada, pues al final le va a hacer, por decirlo de alguna manera, la vida más fácil a su cliente o incluso a su financiador, y también va a tener una ventaja sobre el resto de competidores que a lo mejor pues, no se toman la molestia en tener esta información. Ya no digo en un informe estandarizado, ¿no?, sino, pues oye, la tengo redactada y la presento cuando me la piden, aunque no sea obligatoria para mí presentar. Y por otro lado, la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es un reglamento comunitario que se aprobó en el año 2020, hace muy poco, y lo que pretende es clasificar qué actividades son sostenibles y cuáles no lo son, ¿vale? Por lo tanto, lo que ofrece es una clasificación binaria de si estás o no estás, ¿no? No quiere decir que las empresas o las actividades, mejor dicho, aquí vamos a hablar de actividades o sectores que no estén son más contaminantes. Simplemente quiere decir que no son pues, las mejores actividades en su sector en cuanto a elementos de sostenibilidad, ¿vale? Y luego pues
también deciros que la taxonomía tiene un componente dinámico en tanto en cuanto se va adaptando, ¿no? La taxonomía está en permanente construcción, dijéramos que todavía estamos construyendo los cimientos de este gran edificio que es la taxonomía, porque falta mucho por desarrollar todavía. También desde Europa todavía están redactando y están definiendo cuál va a ser este documento, ¿no? Por tanto, de lo que se trata es de decir qué son las actividades sostenibles y son aquellas que, y así viene definido en el propio reglamento, contribuyen sustancialmente a lograr alguno de los objetivos ambientales que quedan definidos en el propio reglamento, ¿no? Hay 6 objetivos ambientales que son la mitigación del cambio climático por una parte, la adaptación al cambio climático por otra, la preservación de aguas, la economía circular, la biodiversidad y la prevención de la contaminación, ¿vale? Entonces, dijéramos que por un lado la actividad económica que desarrolle la empresa tiene que cumplir o tiene que estar alineada con alguno de estos objetivos y en segundo lugar tiene que no dañar significativamente a los otros objetivos, ¿vale? Es decir, no vale que tengamos una instalación productiva en la cual, por un lado, hemos conseguido rebajar el nivel de emisiones de CO2 en un gran nivel, pero que a la vez, por otro lado, pues estemos contaminando el agua del río cercano que pasa por la fábrica con nuestros residuos, ¿no? Pues dijéramos que aquí estamos alineados con uno de los objetivos, pero no estamos contribuyendo del todo a la mitigación del resto de objetivos, ¿no? Se trata, como os decía, por un lado de tener un objetivo que cumplir y luego unos niveles mínimos de no dañar los otros objetivos, ¿vale? Y por último, también tiene que haber una serie de salvaguardias en materia laboral, social y de derechos humanos, ¿vale? Pues también está basado la taxonomía en unos estándares internacionales que las empresas deben cumplir para poder considerarse sostenibles y alineadas con la taxonomía. La taxonomía, además, lo que trata es de evitar el fenómeno conocido como greenwashing, que no sé si es un término que habréis oído hablar de él, el lavado verde, ¿no? Por hacerle una traducción al español, que es decir, bajo tu criterio, ¿no? Que estás realizando una actividad de sostenibilidad, pero que realmente no lo es, ¿vale? Ahora, con esta taxonomía, pues va a estar bien definido lo que es sostenible y lo que no lo es. Y entonces el inversor, el consumidor, va a poder realmente comparar y saber que todas las empresas que están dentro de ese sector, pues están utilizando los mismos criterios. ¿De acuerdo? Y una vez visto esto, ¿con qué herramientas contamos para llevar a cabo actuaciones sostenibles? Pues contamos para ello con la financiación sostenible, ¿vale? ¿Y qué es la financiación sostenible? Pues la financiación sostenible es toda forma de financiación en la que se integran o se financian criterios medioambientales, sociales o de buen gobierno. Y que además busca generar un beneficio, un impacto directo en dichos aspectos, tanto al cliente como a la sociedad. Como veis en la transparencia, los criterios ESG que salen aquí se corresponden a las siglas en inglés de Environmental, medio ambiente, social, y Governance o buen gobierno. ¿Vale? Dentro de la E encontramos aspectos relacionados con el cambio climático, la producción y gestión de los residuos, la escasez de recursos, etc. En la S de social, pues todo aquello relacionado con derechos humanos, condiciones laborales, igualdad de oportunidades, etc., ¿no? Y bajo la G encontramos aspectos como la ética corporativa, prácticas contables o la independencia del consejo directivo. Por tanto, las finanzas sostenibles son toda esa financiación orientada a impactar en alguno de estos aspectos, ¿vale?
Y tenemos dos grandes tipologías de financiación sostenible. Por un lado, la financiación con aplicación sostenible y por otro lado, la financiación vinculada a sostenibilidad, que como os voy a contar ahora enseguida, no son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo, ¿vale? Por un lado, encontramos la financiación con aplicación sostenible, donde lo realmente importante es el destino de los fondos, la aplicación de los fondos. Puede tratarse de un préstamo otorgado a una empresa o de un bono emitido por una empresa. Un préstamo o un bono FAS, que es como llamamos a la financiación con aplicación sostenible, pues es aquel préstamo utilizado íntegramente para financiar de manera total o parcial un proyecto o una inversión verde o social, ¿vale? Es la financiación sostenible pura, la que veníamos haciendo hasta ahora, ¿vale? Ejemplos para que lo veáis más claro. Un préstamo verde será todo aquel préstamo solicitado para energías renovables, prevención y control de la contaminación, para llevar a cabo una mejor gestión de residuos, tratamiento y gestión del agua, construcción verde o eficiencia energética. Por poner algunos ejemplos, no solo estos. Como veis, aquí lo que se está financiando es lo sostenible. Las energías renovables, la gestión del agua, la eficiencia energética, ¿vale? Desde un punto de vista social, porque ya os digo, la sostenibilidad ya no solo la tenemos que abarcar desde el punto del medio ambiente, lo tenemos que abarcar desde el punto de los tres criterios, estos que os he comentado antes, ESG, medioambiental, social y de buen gobierno. Es difícil financiar algo de buen gobierno, pero sobre el medio ambiente y sobre el ámbito social sí que podemos financiar, ¿no? Entonces, como os decía, desde el punto de vista social, un préstamo social será todo aquel préstamo solicitado para proyectos de vivienda asequibles, para la inclusión social, la lucha contra la violencia de género, la promoción de la igualdad de oportunidades, para servicios municipales de salud, construcción de hospitales públicos. Como veis, todo esto va enfocado a la sociedad. Por lo tanto, serían un préstamo, una financiación con aplicación sostenible aplicada al criterio social, ¿vale? Visto estos ejemplos, estos préstamos se tienen que estructurar respetando una serie de criterios, ¿no? Primero, el destino de los fondos debe quedar bien definido y debe tener una finalidad verde o social, lo que os estaba comentando, porque luego veremos en el otro tipo de financiación, este es la principal diferencia, ¿vale? Aquí el destino de los fondos debe quedar bien definido y debe tener una finalidad verde o social, ¿vale? Otro de los criterios es el proceso de selección y evaluación de los proyectos para que tengan esta finalidad verde o social. La administración de los fondos deben aplicarse a aquello para lo que han sido solicitados y además es recomendable elaborar una serie de informes de reporting periódicos para contrastar que se está haciendo lo que se ha dicho que se va a hacer, ¿vale? En este tipo de financiación lo importante es la trazabilidad de los fondos. Es decir, poder verificar que los fondos van destinados, como se decía antes, a aquella finalidad verde o social para la que han sido solicitados. Y además, por último, es recomendable establecer una serie de medidores de impacto para cuantificar el efecto sostenible que está generando la inversión que se ha realizado con la financiación obtenida, ¿vale? Y que haya una second party, dijéramos un auditor externo que verifique o que audite que esa financiación se está aplicando a donde se dijo que se iba a aplicar y que además está teniendo ese impacto, ¿vale? Y por otro lado tenemos otro tipo de financiación que es la financiación vinculada a sostenibilidad, ¿vale? Este tipo de financiación es más sofisticada y se utiliza generalmente por empresas de mayor tamaño, ¿vale? Pero la idea, ya os digo, es que conozcáis a ambos tipos de financiación, ¿vale? La financiación vinculada a sostenibilidad es cualquier tipo de financiación
que incentiva el logro de objetivos de sostenibilidad, ¿vale? Se caracteriza porque es más flexible y puede ser utilizada para un amplio abanico de finalidades, pero debe ir ligada a la consecución de unos objetivos sostenibles, ¿vale? Es decir, yo puedo solicitar una financiación para construir una nave que no tiene nada de sostenible, simplemente voy a construir mi nave, pero quiero alinear esta financiación, la quiero vincular con una serie de actuaciones que yo como empresa voy a realizar para reducir mis emisiones de CO2, ¿vale? Por lo tanto, voy a vincular esta financiación a este objetivo que yo me marco. Y de esta manera, lo que hago es obtener un beneficio en el margen de la operación. Ahora os lo comento, ¿vale? La consecución de los objetivos, ¿no? O que yo me planteo, de la reducción de emisiones de CO2 que os ponía en este ejemplo, se tiene que medir a través de unos medidores, de unos KPIs que tienen unos aspectos clave, ¿vale? El principal de ellos es la alineación estratégica, ¿no? Esta selección de KPIs debe estar en consonancia con la política de sostenibilidad que tenga mi empresa. Y esos objetivos estratégicos tienen que ser sostenibles también. Objetivos que aporten valor a la estrategia de negocio de la empresa y que midan su sostenibilidad, ¿vale? Variación del margen. Aquí es donde está el quid de la cuestión de este tipo de financiación. El margen de la operación, el tipo de interés por el que se paga por esta financiación, decrecerá o se mantendrá en función del logro de los objetivos de sostenibilidad, ¿vale? Esto es lo que os decía antes. Si yo me marco un objetivo de reducción de emisiones de CO2, que además estará establecido bilateralmente entre la empresa y el financiador, y además también se medirá en un periodo de tiempo establecido, si yo cumplo esos objetivos, ¿vale?, nuestro tipo de interés mejora. Y si no cumplo, se me mantiene igual, ¿vale? Por lo tanto, aquí vinculamos la financiación a los objetivos sin ser el destino de la financiación un objetivo sostenible en sí. Habíamos dicho en el ejemplo, voy a construir una nave con sus 4 paredes y su tejado, no tiene nada de sostenible, pero sí que dentro de mi actividad yo lo que quiero es reducir las emisiones de CO2 y vinculo ambas cosas. Si consigo reducir las emisiones de CO2 en los objetivos que me he marcado, pues conseguiré un beneficio en el tipo de interés de la operación, ¿vale? Otro de los aspectos clave es la transparencia, es decir, tiene que haber información pública y accesible a través de los informes anuales que realice la empresa que tenga este tipo de financiación para que se pueda verificar que efectivamente está haciendo este tipo de actuaciones. Y al igual que en el otro tipo de financiación, pues algún asesor externo que nos verifique los KPIs que los estamos cumpliendo, ¿no? Tiene que haber un tercero que verifique y que certifique que yo estoy consiguiendo reducir mis emisiones de CO2. No vale que yo vaya a la entidad financiera a decirle, oiga, yo antes emitía cantidad de toneladas de CO2 y ahora he reducido un 5, un 6, un 10% de las emisiones, bájeme usted el tipo. No, para eso tiene que haber un asesor externo, un tercero, que verifique que efectivamente se está consiguiendo esos objetivos, ¿vale? Y por último, ya os digo, reporting y revisión, que los indicadores pues estén auditados, ¿vale? Profundizando un poco en el tema de los KPIs, ¿no?, que pues son indicadores que al final lo que permiten es medir el resultado de aquellos esfuerzos que la empresa está haciendo en asuntos de sostenibilidad. Y estos se definen de común acuerdo entre la empresa y la entidad financiera, partiendo pues, de cuáles son los objetivos estratégicos de sostenibilidad de la empresa. Es decir, la entidad financiera no nos va a imponer qué medidas o qué objetivos sostenibles debo de tener yo, sino que yo como empresa, con mi estrategia de sostenibilidad alineada con la misión de mi empresa, pues le presento al banco estos objetivos. Lo que os decía, pues quiero reducir las emisiones de CO2, quiero pues hacer una mejor gestión de mis residuos,
quiero reducir el consumo de agua dentro de mi industria porque consumo mucha agua y quiero reducirla introduciendo nuevas formas de fabricación. Pues todo esto serían KPIs. KPIs que presentaríamos a la entidad financiera para decirle, oiga, me comprometo a hacer esto en tanto tiempo a cambio de que la financiación que usted me presta pues sea más ventajosa, ¿vale? Ya os decía, los KPIs pero los KPIs estos tienen que tener una serie de características, ¿no? Y aquí son los criterios SMART, en inglés también, pero bueno, prácticamente es igual en castellano. Estos KPIs deben ser específicos porque deben ser objetivos, cuantificables, que se puedan medir de qué se va a lograr y en cuánto tiempo, medibles porque se deben de poder emitir informes anuales sobre el progreso y además auditar estos resultados. Por otra parte, tienen que ser ambiciosos, ¿no? Los objetivos deben suponer un esfuerzo real para la empresa, para evitar el greenwashing, lo que estábamos comentando antes. No, yo es que estoy haciendo esto y esto es sostenible. Ya, bueno, pero es que esto a usted no le supone ningún esfuerzo, es algo que ya venía haciendo y, oye, coincide que es una actividad sostenible, pero no te está suponiendo un esfuerzo. No estás haciendo nada más por cambiar tu estrategia de negocio para ser más, sino que simplemente estás haciendo lo mismo que antes. Esto pasa con algunos de los envases de productos, no sé si os habéis fijado, que ahora compras la leche en bricks o agua también en brick y ahora viene una etiqueta que pone envase con un 70% de reciclable. Y dices, bueno, pero si es el mismo brick que antes, solo que ahora pone la etiqueta esta. Bueno, esto pues podría entenderse como un poco de greenwashing, ¿no? Es decir, está bien que aparezca, está bien que se sepa que ese envase en concreto pues está realizado con materias reciclables, es genial que esté hecho así, pero es algo que ya venías haciendo, ¿vale? No es algo que te haya supuesto un esfuerzo. El esfuerzo ha sido ir a la imprenta a que te imprima el brick con la etiquetita esta, ¿vale? Por otro lado, volviendo a los KPIs, también tienen que ser realistas, ¿no? Tienen que ser alcanzables. Ambiciosos, sí, pero también alcanzables. Si no, no tiene sentido que nos marquemos unos objetivos, ¿vale? Y deben ajustarse a una línea temporal coherente con las circunstancias, ¿vale? Por lo tanto, si yo me marco unos objetivos, tienen que cumplir estas 5 características que os pongo aquí, también sobre todo la de la línea temporal, ¿no? Es decir, oye, esto no puede ser de un día para otro, pero tampoco me puedo marcar 10 años para consumir menos papel, porque emito mucho papel con mis facturas. Oye, no necesitas 10 años para hacer esto, ¿vale? Por poneros ejemplos. Por otro lado, también tenemos el ESG Rating, que es un indicador que también refleja la situación global de una empresa bajo los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, ¿vale? Son realizados por agencias de sostenibilidad que están certificadas para ello y este rating se podría utilizar como un KPI en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mide de manera general cuál es la situación de una empresa en temas de sostenibilidad, lo emite un experto externo e independiente. Es además un rating que es accesible a inversores y consumidores o participantes en la financiación y además también ayuda al cliente, ¿no? al que le están haciendo el rating, a identificar las diferentes áreas de mejora que pueda tener en temas de sostenibilidad. Por lo tanto, ya os digo, este ESG rating podría ser un KPI, un objetivo en sí mismo. En el Banco Sabadell hemos realizado una operación de este tipo en la cual el KPI era este rating y la empresa se ha comprometido a ir ganando, subiendo escalones en este rating a lo largo de los años que duraba la financiación. Por lo tanto, pues es otro KPI tan válido como cualquier otro, como el que poníamos antes de la reducción de emisiones de CO2, ¿vale? Y, por tanto, y para resumir, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la financiación sostenible? Pues
como os decía antes, mejorar la reputación de la empresa, ¿no? Impulsa su estrategia de sostenibilidad, ayuda a cumplir compromisos y objetivos regulatorios y además reduce el eventual impacto de los riesgos físicos y de transición que pueda tener la empresa, ¿vale? Genera conciencia de sostenibilidad y además la transmite a clientes, proveedores, grupos de interés y sociedad, es decir, esta financiación sostenible, hacerla pública, pues también genera conciencia de sostenibilidad, ¿vale? Los préstamos verdes y sociales mejoran el atractivo de la empresa para los inversores, ¿no? Que tienen un apetito cada vez más creciente por estos activos. Por lo tanto, si tenemos una estrategia de sostenibilidad, si además realizamos obtenemos financiación sostenible y además es conocido que lo hacemos, pues vamos a tener un mayor apetito por posibles inversores que estén interesados en invertir en nuestra empresa, ¿vale? La financiación con aplicación sostenible permite generar impactos positivos directos en el medio ambiente o en la sociedad a través de este tipo de financiación. Y por contra, y por otro lado, la financiación vinculada a la sostenibilidad lo que nos va a permitir es avanzar en nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿vale? Pudiendo además, como os decía, lograr una mejora en el margen de la operación, en el tipo de interés, si se cumplen los objetivos pactados, ¿vale? Por lo tanto, con la financiación con aplicación sostenible lo que estamos es impactando directamente en la sociedad o en el medio ambiente porque estamos financiando una actividad verde o social, ¿vale? Y por otro lado, la financiación vinculada a sostenibilidad lo que nos está ayudando es a avanzar en nuestra estrategia de sostenibilidad. Otra de las ventajas es el greenium. Esto sí que es lo contrario al greenwashing, ¿eh? Comienza a verse una prima verde. El greenium sería una prima verde, ¿no? Que los inversores, como os decía antes, están dispuestos a asumir porque lo que quieren es invertir en aquellas empresas que sean sostenibles, ¿vale? Y por otro, otra de las ventajas es que aquellas empresas que no tengan una clara estrategia de sostenibilidad, pues puedan tener en el futuro mayores costes o problemas para acceder a la financiación, ¿vale? También que sepáis que las entidades financieras también vamos a estar muy miradas en el tema de la sostenibilidad y vamos a tener que ir reduciendo poco a poco la exposición de nuestra cartera de riesgos a aquellos riesgos que no se consideren verdes, ¿no? Por lo tanto, aquellas operaciones que no tengan un componente sostenible no digo que vayan a dejar de financiarse porque no es verdad, porque si no paralizaríamos la economía y no puede ser, pero sí que a lo mejor van a tener un coste mayor que una operación que sea más sostenible, ¿eh? Pero bueno, esto vendrá, todavía no está. Y bueno, una vez visto todo esto de qué es la sostenibilidad, ¿no? Cuáles son las ventajas de ser sostenibles, qué tipos de finanzas sostenibles existen, la taxonomía, etcétera. Yo como empresa, con más o menos recursos disponibles, ¿no? Para llevar actuaciones de este tipo, ¿por dónde podría empezar? Si es que no lo he hecho ya, ojo, para conseguir ser más sostenible. Pues yo creo, bajo mi punto de vista, que nuestra primera aproximación a la sostenibilidad debería venir por el ahorro energético, ¿vale? Por varias razones que ahora comentaremos y por el beneficio que obtenemos del uso de las energías renovables y del autoconsumo de dicha energía, dejando de depender en cierta manera de la energía eléctrica, ¿eh? No pretendo explicaros ni mucho menos en qué consiste el autoconsumo ni el uso de energías renovables porque, primero, yo no soy experto en la materia y segundo porque muchos de vosotros, de los que estáis hoy aquí conectados, sabéis de esto infinitamente más que yo, ¿eh? Por tanto, no se trata de ver cuáles son los aspectos técnicos del autoconsumo o de una instalación fotovoltaica, sino de enfocar este tipo de instalaciones como uno de nuestros primeros pasos hacia la sostenibilidad, ¿no? Incluso vosotros, los que os dedicáis a todo el tema de placas o instalaciones fotovoltaicas, podéis incluir la sostenibilidad en vuestro discurso comercial.
cuando vayáis a visitar a vuestros potenciales clientes, más allá del ahorro en costes que esto les supone para las empresas, ¿no? Por tanto, como ya sabréis, se prevé un fuerte incremento del uso de las energías renovables en España, ¿eh? No es ningún secreto que el incremento de precios de la energía en los últimos meses se ha posicionado como una de las principales preocupaciones para las empresas. Por tanto, pues ahora es el momento. Ahora es el momento de virar hacia la energía solar, hacia la energía renovable, por varios motivos. Primero, para amortiguar la escalada de precios de la energía, ¿no? y su efecto sobre el margen empresarial. A mayor coste de producción, mayor precio de nuestros bienes o servicios, y si queremos ser competitivos, pues no podemos acabar repercutiendo este coste a nuestros clientes, ¿no? Por lo tanto, nos baja el margen de beneficio. En segundo lugar, para no quedar en desventaja, ¿no? Con respecto a las empresas que ya estén usando este tipo de energía y al tener, como decía antes, menor efecto sobre el margen empresarial, pues que puedan repercutir ese incremento del margen en unos precios más competitivos, ¿no? Si yo al final consigo reducir mis costes de producción, tengo mayor margen, a lo mejor podría compensar un poco el precio a costa de ese margen de más que estoy ganando por el ahorro en costes que estoy teniendo, ¿no? Y cómo no, aprovechar la llegada de los fondos Next Generation, ¿no? Que van a suponer un cambio de paradigma en cuanto a que sus dos principales objetivos son la transformación digital y la transición ecológica para conseguir una economía más sostenible, ¿no? Por lo tanto, desde la propia Administración del Estado ya se nos está invitando a llevar a cabo esa transición hacia la sostenibilidad mediante el uso de energías renovables. En definitiva, tanto el mercado, con los precios de la energía y la escasez de materias primas que estamos viviendo, como la Administración, con las ayudas y las subvenciones que está poniendo a nuestra disposición, ambos nos están empujando a tomar la decisión sobre si queremos seguir en la misma dinámica o nos convencemos de que hay que dar un giro radical hacia el aprovechamiento de las energías renovables y, por tanto, dar un paso hacia una estrategia empresarial más sostenible, ¿no? Como se avanzaba, el Fondo Europeo Next Generation tiene entre sus objetivos reactivar la economía europea, sentar las bases de la economía del futuro y acelerar la transición digital y la transformación digital y la transición ecológica, ¿no? La gran pretensión es evolucionar de una economía lineal en la que se aprovechaban los recursos y se desechaban los residuos hacia una economía circular en la que se puedan reutilizar los residuos reintroduciéndolos en el circuito productivo, ¿no? Por tanto, uno de los objetivos fundamentales es la descarbonización de la economía mediante el impulso de las energías renovables. Los objetivos de los fondos Next Generation, sabéis que se han trasladado a España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Establece 10 políticas palanca, 30 componentes destinados a transformar la economía española. Y el eje de la transición ecológica pues es el que más peso tiene, con un 40% de los fondos, ¿vale? Y se pretende que el 100% del sistema energético sea renovable en el 2050. Para ello, pues incluye una serie de programas de despliegue e integración de las energías renovables con aproximadamente 3.000 millones en el periodo 21-23, que, como ya sabéis, pues las ayudas para la instalación de energías renovables ya se han empezado a distribuir, ¿no? A su vez, el 29 de junio del 2021 se aprobó el Real Decreto 477/2021 para el impulso del autoconsumo y en el marco del plan de recuperación, pues el Gobierno ha impulsado este Real Decreto que establece programas de incentivos tanto para el sector residencial como para las empresas, ¿no? Los incentivos para empresas pues cuentan con 345 millones distribuidos en 250 millones para la realización de instalaciones de autoconsumo y 95 para la incorporación de almacenamiento en las instalaciones, ¿vale? Se prevé que estos importes se dupliquen en todo el periodo de los Next Generation y, como también sabréis, pues las comunidades autónomas ya han empezado su distribución y el plazo para solicitar las subvenciones pues tiene como límite el 31 de diciembre del 2023, ¿vale?
Vale, y si al final yo como empresa me decido por empezar a ser más sostenible y quiero adquirir una instalación, pero no tengo los recursos necesarios para adquirirla, ¿con qué opciones cuento, ¿no? Pues aparte de solicitar la subvención correspondiente que estábamos comentando antes y que esté vigente en cada momento, existen diferentes alternativas para la financiación de las instalaciones, ¿vale? En función de las necesidades de cada empresa. Pues contamos desde préstamos, desde operaciones de leasing, de renting o de project finance para empresas más grandes, ¿vale? Lo que sí que está claro es que todas las empresas, sea cual sea su tamaño y todos los sectores, son potenciales interesados en la instalación de sistemas de autoconsumo, ¿no? Y en definitiva, y para ir acabando la sesión, pues bueno, repasar cuáles son los aspectos más importantes que nos deben de acabar de convencer, ¿no? Para decidirnos por el uso de las energías renovables, ¿no? En primer lugar, el coste de la energía. Como estábamos comentando, el coste de la energía ya es una cuestión de máximo interés para las empresas, ¿no? Y el consumo de energía renovable pues es una gran oportunidad. En segundo lugar, las ayudas que están a nuestra disposición, que están llegando con los Next Generation y ese 40% de presupuesto para la transición ecológica. Y en tercer lugar, y el principal motivo por el que nos hemos reunido hoy, es la sostenibilidad, ¿vale? Las empresas de todos los sectores son cada vez más conscientes de la importancia de proteger el planeta del inminente cambio climático y proporcionar una mejor calidad de vida a las generaciones futuras. Esto es lo que estábamos comentando al principio sobre qué era la sostenibilidad, ¿no? Es asegurar que las generaciones futuras también tengan capacidad para satisfacer sus necesidades sin que nosotros nos hayamos quedado con todos los recursos naturales, ¿vale? Y asimismo, los consumidores, también os lo he dicho anteriormente, actualmente también exigen, ¿no?, que las empresas contribuyan a la reducción del calentamiento global y tomen decisiones, y toman decisiones de compra basadas en ello, ¿eh? Esto se ha visto reflejado en un cambio de los objetivos empresariales. Recordad las ventajas de las que hablábamos al principio de la sesión: ahorro en costes, alianza con otras empresas, ser preferibles para la administración pública, mejoran la reputación, anticipo a la normativa que llegará y el acceso a los nuevos mercados, ¿vale? Consecuentemente, la sostenibilidad en muchos casos ha pasado de ser un extra a formar parte del plan estratégico de las empresas, ¿vale? Construir empresas que se preocupan por la sociedad y que aplican buenas prácticas en su sistema de producción o en el uso de la energía, pues permite que estas empresas produzcan acorde a las demandas de sus clientes y que además se mantengan en el tiempo y sean capaces de generar riqueza, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Si acaso vamos a ver si nos habéis hecho alguna pregunta en el chat, o si queréis realizarla ahora, pues estoy a vuestra disposición para aquello que queráis preguntar. De todas maneras, si no surgiera ninguna pregunta ahora, si os surgen más adelante, pues oye, nos las hacéis llegar a través de FEMPA y os las contestaríamos. Yo de momento en el chat no veo ninguna pregunta, ¿eh? No sé si la habéis lanzado o no, pero en el chat no hay ninguna pregunta. Pues Antonio, si te parece, despedimos la sesión. Sí. Sí. Sí, pues Vale, vale. nada, Sin nada. agradeceros vuestra predisposición y darnos voz a Banco Sabadell para hacer estas sesiones. Y bueno, espero que haya sido de vuestro agrado y de utilidad sobre todo. Por supuesto. Muchas gracias, José. Y nada, os emplazamos a nuevos webinars, en los cuales también contaremos con vosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas Muchas gracias gracias. a todos los asistentes. Gracias. Gracias. Hasta luego.